precisamente con los cortometrajes de Paolo Pasolini. Y yo creo que está muy bien, ya a mitad del festival, celebrar esta sesión con los cortometrajes de Tati. Para ello contamos con la presencia de Javier Benito de la Fuente, que es profesor de Filología Francesa en la Universidad de Valladolid, autor de numerosos, de diversos artículos y de libros en colaboración. Javier Benito ha centrado su investigación en la literatura francesa de la Edad Media y la temprana modernidad, en especial la poesía trovadoresca y el papel de la mujer en la literatura medieval. Os he comentado que ha participado en numerosos libros, algunos de ellos colectivos. Yo solo quiero deciros uno, que es Supoma en Versalles, la homosexualidad en la corte de Luis XIV a través de las cartas de la princesa Palatina. Además de su trabajo académico, Benito de la Fuente también ha experimentado en lo que es la enseñanza de la cultura francesa a través de la creación artística, entre otras, por ejemplo, en el cine, y ha explotado el papel educativo de las funciones corporales en la literatura francesa, que luego a lo mejor nos explica esta cuestión. Es además, y por eso está aquí, entre otras cuestiones, cinéfilo, experto en cine francés. Recientemente algunos hemos podido escuchar sus presentaciones de Los párrafos de Cherburgo, de Jacques Denis, o Regreso a Reims, de Jean-Gabriel Perriot, sobre la obra homónima de Didier Eribon. Díaz Tati es un cineasta por el que siento una especial predilección y me encuentro muy a gusto al lado de Javier y de lo que nos pueda contar. Su obra cinematográfica como director de largometrajes no es muy extensa: Días de fiesta, Las vacaciones de Messier y Lot, Mi tío, Peimei, Tráfico, por lo que poder ver estos cortometrajes en pantalla grande, tanto el dirigido por el propio Tati como los dirigidos por René Clement o Nicolás Riboski, es una suerte y casi un privilegio. Aunque yo creo que te dejo, porque aunque siempre es digamos, tres cortos, uno dirigido por Tati y los otros por otros directores, la cuestión de la autoría lo tenemos clara, ¿no? Sí. Desde luego. Muchas gracias Gonzalo, y muchas gracias a toda la organización del Festival La Fila, este prestigioso festival, que efectivamente este año pues, ha podido, que yo por desgracia no pude asistir por mis obligaciones docentes, a los cortos de Pasolini, por ejemplo, que la verdad es que es un programa de lujo, entre clásicos y cortos a concurso, pues un festival estupendo, y agradezco el que me hayan invitado a participar en él, a bueno, pues, poner aquí colocar mi humilde aportación al conocimiento y a intentar ver algunas claves del cine de Jacques Tati, que es desde luego uno de los creadores más interesantes y más originales del cine francés. Y efectivamente vamos a poder ver tres cortometrajes, que entre los tres son una hora de proyección, son bastante extensos, sobre todo el tercero, Cours du Soir, clases nocturnas, que dura media hora. Y voy primero a hablar un poquito de la evolución de Tati en estos cortometrajes, y luego me voy a remontar al conjunto de su carrera para volver ya finalmente con la proyección de los cortometrajes, y luego yo creo que es posible hacer un pequeño coloquio después de la proyección, si lo consideramos oportuno. Pues la producción de Tati, como nos ha dicho ya Gonzalo, es bastante breve, tanto en cortometrajes como en largometrajes. Él nace en 1907, proviene de una familia muy mezclada, que esto es algo que a mí siempre me interesa, sobre todo en estos tiempos donde tanto se habla de la identidad francesa, etcétera, etcétera. Bueno, pues la identidad francesa durante buena parte de su historia ha consistido en coger lo mejor que provenía de otras culturas y de otros países. Jacques Tati nace en Francia, pero bueno,
el origen de su familia paterna era ruso. Tatishev es un apellido además que él abrevia para que suene más francés, y su madre era hija de un industrial y comerciante holandés que se había establecido en Francia también. Entonces nace en 1907 y comienza a dedicarse al deporte. Era mal estudiante, como mucha gente genial, y bueno, pues tampoco quiere dedicarse al negocio familiar, el negocio del abuelo, que consistía en marcos, en marcar cuadros y obras de arte, en marquetería. Que el negocio, por otra parte, también sufría las consecuencias de la crisis del 29. Entonces, él comienza una carrera como deportista. Esto es interesante y lo vamos a ver en sus cortos. A él el mundo del deporte siempre le gustó mucho, de determinada manera, porque evidentemente él odiaba todo lo que era reclutamiento, todo lo que era orden y mando, que esto es algo que lo aborrecía, y odiaba también todo lo relacionado con la competitividad, por supuesto. Entonces, bueno, él forma parte de un club de rugby. Esto le lleva también su elevada estatura, que vamos a ver que también es interesante. Él medía un metro 90, 1,91 m exactamente, que esto es algo que le dio seguramente una visión especial sobre la vida, la visión que una persona alta y desgarbada puede tener, y que él fomenta luego a través de la creación de sus personajes, del cartero o de Monsieur Hulot, que vamos a poder ver a esos dos personajes hoy. Entonces, el mundo del deporte comienza en el mundo del deporte, y de ahí también comienza su carrera como actor y cómico dentro de la revista anual que organizaba el club de rugby en el que participa, que esto era algo habitual en la época, organizar una especie de revista de espectáculo. Todo un mundo que ha desaparecido, ¿Quién se acuerda de esas revistas, de esos music hall, de esos teatros que ofrecían programación, teatros como este, pero que ofrecían programación en las ciudades de una determinada talla, ofrecían una programación todas las tardes, programación de cómicos, de cantantes, programaciones picaronas y un tanto subidas de tono. Bueno, todo esto era una manera estupenda para pasar el tiempo, para la gente que no tenía todas las distracciones que tenemos hoy en día y que a veces se concentran en determinadas pantallas. Bueno, pues él empieza así su carrera cómica y comienza a realizar, a trabajar, a participar en algunos cortometrajes ya en los años 30, y ahí es a donde iba. Luego ya vuelvo o lo voy enlazando con el resto de su carrera, porque dentro de la programación estupenda de homenaje a Tati que tenemos hoy, el primer cortometraje, Soigne ton gauche, cuida tu izquierda, tu puño izquierdo, es de 1936. Entonces ahí estamos en la Francia en crisis económica, en la Francia de entreguerras, también en la Francia que tiene la ilusión del Frente Popular también, y de los cambios que el Frente Popular en el 36, tanto en Francia como en España, va a intentar aportar, y que en ambos casos terminan bastante mal, como sabemos. Entonces ahí nos ofrece un panorama a través del mundo del boxeo y a través del ascenso económico y social que puede permitir el mundo del boxeo, y por el que se siente tentado Roger, un grand duduche, como se diría en francés, un chico ahí de campo y entre ingenuo y desgarbado, que intenta vivir en este mundo del boxeo y ascender en el mundo del boxeo, que ya verán que es un corto interesante y que forma parte de ese mundo cómico muy visual que, como decía, se utilizaba en los teatros, en los espectáculos cómicos. Ya os les digo, esto es algo que hoy en día ha desaparecido, porque hoy en día, si tenemos espectáculos cómicos, son verbales fundamentalmente. Los monólogos, los famosos monólogos, además,
que esto se hizo en Francia antes que en España, el estar ahí hablando, intentando ser gracioso, intentando ser chistoso, pero ese humor verbal ha sustituido por completo al humor corporal, al uso del cuerpo y de los gags visuales, que esto era que se usaba en ese tipo de representaciones teatrales tan populares, pero también en el cine, por supuesto. Se usaba en el cine en imagen real y el propio Tati reconoció la deuda que tenía con Chaplin y con Buster Keaton, por supuesto, con esos cómicos que, bueno, eran más o menos de su misma generación. Chaplin tenía casi 20 años más que él, Buster Keaton 12, yo creo, que había nacido en los años 90, Chaplin en los 80 y él en 1907, entonces tenía esa deuda con esos cómicos tan populares durante los tiempos del cine mudo. Y claro, los gags visuales todavía permanecían, aunque las películas de Tati son sonoras, sus personajes son casi mudos, es verdad, y todavía tiene ese humor del cine mudo, de las imágenes reales y de las películas de animación, de los cortos de animación que eran tan populares en la época. De hecho, yo al volver a ver estos cortos para trabajar sobre ellos, para trabajar esta presentación, pues es que es verdad que Soignes et Tongos y incluso L'École des Facteurs todavía, pues son verdaderas sinfonías tontas, las Silly Symphonies que producía Disney, por ejemplo, igual que otras productoras, la Warner, producían cortos de animación muy centrados en esos gags visuales y en la confrontación de un personaje muchas veces ingenuo con el mundo duro, etcétera, etcétera. Es muy curiosa esa relación. El segundo de los cortos es de 1946, que se estrena en el 47. Es interesante porque vamos a poder ver al Tati, que todavía no tiene 30 años, en Soignes et Tongos, al Tati ya de 40 en la escuela de los carteros, de L'École des Facteurs, y luego el Tati ya de 60 años en el Cours du Soir, en las maravillosas clases nocturnas del año 67. Entonces, el segundo de los cortos, L'École des Facteurs, es de 1946, lo estrenó en el 47 con mucho éxito, tanto éxito que de ahí surgió, este corto es el germen de su primer largometraje, de Jour de Fête, de día de fiesta, que lo realizó muy poco después, aunque no se pudo estrenar hasta 1949 porque era todavía desconocido y tuvo problemas de distribución en la Francia de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En L'École des Facteurs, pues ya introduce a uno de sus grandes personajes, que es el cartero, François Le Facteur, e introduce también la enseñanza, que lo relaciona con el tercer cuarto, con las clases nocturnas, porque ahí es un grupo de carteros recién reclutados y que reciben una clase de cómo tienen que ser rápidos y eficaces. Y ahí vamos a ver cómo entre esos carteros destaca, por supuesto, Tati. Tati es el cartero. En la primera es el boxeador, el joven granjero reconvertido que se quiere reconvertir en boxeador. Aquí es el cartero que luego va a brillar en Jour de Fête y que querían o le propusieron que hiciera más películas con este personaje. Lo que pasa es que él ya había creado ahí otro personaje, como va a ser Monsieur Hulot, que es el que le va a dar más popularidad y el más interesante seguramente. Entonces, con L'École des Facteurs pues está la bicicleta omnipresente, ¿verdad? Que es el deporte siempre presente y sus habilidades deportivas. En Soignes et Tongos el boxeo, aquí la bicicleta, que es fundamental para el cartero, claro, es el instrumento de trabajo, y ahí a través del recorrido del cartero pues también se puede ver la Francia de ese momento, la Francia de la posguerra, una Francia también, bueno, pues como ni rota ni manchada. Parece que la Segunda Guerra Mundial no hubiera pasado por ahí también.
es curioso esto, la Francia de las granjas, de los pueblecitos, de la iglesia y de los campanarios y de las salas de fiesta y de los bailes. Un punto de vista ahí, ingenuo de sinfonía tonta también. Y después ya empieza con los largometrajes, luego vuelvo a ello para ver un poco la panorámica de su obra, de su breve obra. El tercero de los cortos, el más interesante, el más complejo, el que está situado también en esos mejores momentos de su obra, como es todo lo relacionado con Monsieur Hulot, con su gran personaje, con la gabardina, con la pipa, con el sombrero, con ese desgarbo y con esa incomprensión ante el mundo moderno que llega. Pues el tercero de esos cortometrajes, que ya lo he mencionado, es este Cours du Soir, Clases Nocturnas, del año 67, que es muy interesante porque ahí Jacques Tati estaba rodando Playtime. ¿En qué sentido? Tenemos un poco lo contrario de la Escuela de los Carteros, que la Escuela de los Carteros gustó tanto y él mismo le pareció que eso daba más de sí, que fue el germen de su primer largometraje, de Día de Fiesta, Jour de Fête. Aquí, en cambio, estaba rodando Playtime, que era el cuarto largometraje y el tercero de las aventuras de Monsieur Hulot. Y en Playtime él se había embarcado ahí en un proyecto, la verdad, muy ambicioso y muy costoso, que es lo que le empezó a hundir, es lo que le empezó a arruinar, porque había, dentro de su obsesión por lo que en francés, y queda más bonito siempre en francés, por estudiar le ravage de la modernité, las destrucciones, los problemas que causa la modernidad. En Playtime había querido construir una especie de ciudad, un decorado, pero un decorado inmenso, que es lo que se llamó Tativille, que le costó muchísimo y es lo que, como les digo, empezó a arruinar, le empezó a hundir su carrera en cuanto a productor. Claro. Entonces, mientras estaba rodando Playtime, pues se le ocurrió que tantos decorados y tantos medios técnicos como tenía y que le estaban ya arruinando, y ya debía ser consciente, pues podían fundir para hacer un cortometraje o un mediometraje más bien. Y ahí tenemos a Monsieur Hulot convertido en un profesor absurdo que a mí, si en las anteriores y en los dos primeros cortos tenemos, y desde mi punto de vista, a ver qué opinan ustedes después, si en los dos primeros cortos tenemos esa influencia de los cómicos todavía del cine mudo y de los cómicos de los cortos de animación, de todo ese mundo de Chaplin y de Buster Keaton y de las sinfonías tontas, en este tercero yo veo mucha influencia del teatro del absurdo también, de esa literatura del absurdo que tan importante estaba siendo en Francia desde los años 50, con Becker, con Ionesco. No es que tenga que ver en cuanto a la trama concreta, pero en cuanto a esa visión absurda del mundo de la docencia, de las relaciones profesores-alumnos. Bueno, a mí me fascina especialmente, ya que yo soy profesor, desde luego, ya verán ustedes, ese mundo de esas clases nocturnas que reciben un grupo de ejecutivos, muchos de ellos de bastante edad, y que, bueno, debe estar relacionado también con ese momento en el que la modernidad decidió que no nos podía dejar en paz ni un solo momento, y que entonces, después de trabajar, había que recibir clases nocturnas para mejorar en bueno, aspectos como curiosos, como van a ver ahora mismo. O que haya que recibir clases de inglés o clases de danza o de saltimbanquis o de lo que sea. El caso era no quedarse en paz, ni aburrirse ni un solo momento, no sea que fuéramos a pensar y que fuéramos a desarrollar la inteligencia. Era mejor empezar y proseguir con ese mundo del maquinismo en el que estamos y de la pseudointeligencia artificial, desde luego. Entonces, ahí Tati se enrola él mismo en el personaje otra vez de Monsieur Hulot como profesor nocturno de ese grupo de ejecutivos a los que enseña aspectos, como van a ver, pues del tenis, de la equitación,
o de cómo hay que hacer, que a lo mejor lo ponemos en marcha en un momento, cómo hay que hacer para subir a un estrado por unos escalones y tropezarse y luego darse con una columna. También esto lo practican y en la pizarra desarrollan la teoría matemática, que es maravilloso, que es guapo. Y luego se ha sacado, este es el último cortometraje de Tati, después se ha sacado a la luz uno sobre el Bastia, sobre el club deportivo Bastia, de las cosas que dejó inacabadas y que se han restaurado. Es muy interesante, como verán, fíjense sobre todo también en el final, bastante sorprendente y bastante alegórico de este corto. Y en los espacios, por supuesto, en ese mundo de las líneas rectas y de la geometría y de la funcionalidad, de la pseudofuncionalidad. Bueno, esto por lo que se refiere a la sesión de cortometrajes que vamos a disfrutar ahora mismo, desde luego, para dar algunas claves más sobre su carrera y enlazar con estos aspectos que estábamos viendo. Pues decir que, como he mencionado, con la Escuela de los Carteros está el germen de su primer largometraje, ese día de fiesta, que tuvo mucho éxito y que es lo que le propició el seguir con esa carrera de cineasta. Y después ya, en los años 50, ya emprende ese ciclo, que como digo es el que me resulta más interesante, de las aventuras de Monsieur Hulot, al que vamos a ver en las clases nocturnas. Monsieur Hulot, como les digo, ese personaje ahí asombrado ante el mundo, de pocas palabras, desde luego, refugiado en esos aditamentos, el gorro lacio, la gabardina, la pipa, el paraguas, muchas veces, que ya verán en clases nocturnas, no saben muy bien dónde dejarlas, porque no está la percha tan a la vista como podía estar, está por supuesto ahí escondida en los recovecos de la arquitectura funcional que él tanto detestaba. Y con este Monsieur Hulot rueda en ese ambiente maravilloso de un hotel decadente y donde también se ve esos movimientos se comienzan a ver esos movimientos de masas propios del mundo moderno, el mundo de las masas, que tanto le fascinaba. Pues se ve en la pequeña escala en ese hotel de la costa atlántica, cerca de Nantes, donde sitúa las vacaciones de Monsieur Hulot, que es su segundo largometraje y el primero de las aventuras de Monsieur Hulot. Luego ya, en 1958, estrena Mon oncle, mi tío, que es, para mi gusto, su obra maestra, y es donde mejor se ve la confrontación entre esa Francia que se está evaporando, esa Francia que se está como desmoronando literalmente, la Francia del campo, la Francia de los edificios parisinos decadentes, el edificio ahí donde vive encaramado Monsieur Hulot, que es maravilloso, confrontado a los edificios inteligentes, el mundo de la domótica y de la funcionalidad, que es donde viven su hermana, su cuñado y su sobrino. El sobrino está fascinado por el tío, que es lo que da título a la película. Esa hermana y ese cuñado que le quieren poner a trabajar también, quieren hacerle el gran favor de colocarle en la empresa, en esa empresa donde se oyen las órdenes, que nadie sabe muy bien lo que está diciendo el patrón, pero que crea como es patrón se lo puede permitir, y eso crea esos movimientos también de obediencia y de masas. Después realizó, las cosas le iban cada vez mejor, y entonces es cuando la ambición yo creo que se le va un poco de las manos, y es cuando emprende el proyecto de ese cuarto largometraje y tercero de las aventuras de Monsieur Hulot, que es Playtime, que es una reflexión sobre el mundo del trabajo y sobre el mundo de la globalización ya. Yo creo que en Playtime se ve perfectamente ya el mundo del turismo también, los turistas americanos que llegan a París, esta turista bárbara que se va cruzando a lo largo del día con Monsieur Hulot, con las peripecias de Monsieur Hulot, y para esto necesitaba ese decorado tan ambicioso que les he mencionado, que es lo que le comienza a producir su ruina. Y luego ya pues realiza
la cuarta y última aventura de Monsieur Hulot, que es Traffic, situada en el mundo del tráfico, en el mundo de los coches, en el mundo de la circulación. La verdad es que para preparar un poquito esta sesión veía una teoría de un arquitecto. Claro, la relación de Sartre con la arquitectura es muy interesante, precisamente por ese odio que tiene, ese aborrecimiento a la arquitectura moderna, a la arquitectura que se basa en los principios de Le Corbusier y que se plasma en la Carta de Atenas de 1933. Entonces ahí Le Corbusier proponía dividirlas, y sus seguidores proponían dividir las ciudades. Esto sí que desde luego nos ha dado un resultado catastrófico en muchos casos. Proponía dividir las ciudades en sectores dedicados al ocio, a la vivienda, al trabajo y al tráfico, a la circulación, que debía ser omnipresente, claro, era el símbolo de la modernidad, y es lo que hizo que pues en Francia, concretamente en París, todo se llenase de autovías, de vías de circulación rápida, que se arrasase con las orillas del Sena, etcétera, etcétera. Entonces, el arquitecto decía que las cuatro grandes películas de Tati sobre Monsieur Hulot correspondían un poco cada una a este tipo de sectores. Las vacaciones de Monsieur Hulot sería el mundo del ocio, el mundo de la vivienda se vería en Mononcle, en Mi Tío, el mundo del trabajo en Playtime y el mundo de la circulación en Traffic, desde luego. Después de Traffic él ya estaba completamente arruinado, entonces, bueno, también se negaba, ya estaba yo creo viejo y cansado, y se negó a proposiciones que tuvo por parte de cadenas de televisión de Estados Unidos de trasladarse allí para realizar sitcoms, comedias televisivas, pero bueno, esto es algo que no llegó a ponerse de acuerdo, y es algo que no le gustaba. El mundo, además de él estar contratado para recibir órdenes, yo creo que no le gustaba nada, y realizó Pagal sobre el mundo del circo y del music hall, un poco. Esto en principio fue un encargo de la televisión sueca, es la última película que realizó. Dejó los guiones de otras dos, de Confusión, en donde Monsieur Hulot se encontraba con la muerte. Ahí mataba a Monsieur Hulot accidentalmente en el rodaje de una película, que recibía una bala de verdad. Esto es algo, por cierto, que ha pasado hace relativamente poco en alguna película, que es lo que le ha costado un juicio a Nick Baldwin, me parece. Él fue previsor en todo, fue Guayán, y veía ahí nuestro mundo eficaz y terrorífico. Y luego El ilusionista, que de esta se ha realizado, y esto me resulta interesante porque me enlaza con mi intuición acerca de lo que le podían gustar las películas de animación de los años 30. El ilusionista, que rescató el guión su hija, lo ha realizado Sylvain Chomet como película de animación. Y ahí hemos podido ver de nuevo a Monsieur Hulot, pero como personaje de dibujos animados, que es una película ilusionista muy, muy interesante, que se estrenó en salas en España, aunque pasó bastante sin pena ni gloria. Esto ya es del 2006 o 2010 o algo así, no tengo ahora la fecha exacta, pero bueno, que se ha podido realizar y que está disponible en DVDs y en plataformas esta película, que sería en realidad la quinta de Monsieur Hulot, aunque póstuma ya. Entonces, bueno, pues este es un pequeño recorrido por su carrera. También es interesante que tengan en cuenta que en Clases Nocturnas toda esa serie de exhibiciones deportivas pues forman parte de ese gusto que él siempre tuvo, y también de un espectáculo de music hall que montó ya en los años 50 y 60, que lo hizo en el Olympia y lo hizo en un cine de París que alquiló él para dirigirlo y para proyectar ahí películas, pero también tener sesiones teatrales y sesiones de revista. Entonces este espectáculo se llamaba Impressions Sportives, impresiones deportivas, y ahí volvía
y ya era una persona cincuentona y que se acercaba a los 60, lo seguía teniendo esas habilidades corporales, y ahí volvía a ese mundo de la pantomima y de demostrar esa habilidad corporal y esa situación del cuerpo, el cuerpo como lo primero que choca ahí con la sociedad y lo primero que puede sorprender, yo creo, o que puede recibir ahí toda una serie de varapalos a la vez que se demuestra esa habilidad del niño, que es otra influencia, claro, la vieja escuela de los niños y de los payasos mudos, que tan importante fue durante mucho tiempo y que también recoge Jacques. Previamente a esta sesión y a esta presentación, me ha realizado una pequeña entrevista un periodista cántabro que está en la sala y me ha preguntado, me ha parecido una pregunta interesante, si Jacques Tati no era demasiado intelectual, a lo mejor para su época. Y bueno, esto es interesante y es una característica tal vez de la cultura francesa, la mezcla estupenda que se puede hacer muchas veces de lo intelectual, porque efectivamente sí que es un autor intelectual, sobre todo a medida que va avanzando y a medida que se va planteando todas esas disquisiciones personales acerca de la arquitectura y acerca del urbanismo. Por eso es un autor que puede resultar muy interesante para explicarle en clases de arquitectura y de urbanismo, precisamente. Pero a la vez entonces tiene esa postura intelectual, ideológica también, aunque siempre manifestada de manera muy ligera, que también esto puede ser una interesante característica de la cultura francesa, esa ligereza. Pero a la vez es muy popular, a la vez está lleno de esas influencias populares, de ese teatro, de ese music hall, de esa revista, de ese cine que disfrutaban todos los públicos, de los cómicos y de las películas de animación. Entonces el secreto de su éxito precisamente radica en que es una mezcla perfecta de intelectualidad y de popularismo en el mejor sentido del término. Y luego es atemporal, desde luego. Muchas de sus obras, tal vez estas las que llamo un poco sinfonías tontas, en el mejor sentido del término, las dos primeras tal vez nos puedan resultar algo arcaicas, pero clases nocturnas, igual que Monocle, estas películas que ya tienen 60 años, o se acercan o lo superan, como en el caso del Monocle, Playtime, Traffic, Cours du Soir, es que parecen hechas ahora mismo. Nos plantean ya los mismos debates y los mismos problemas y los mismos choques que seguimos teniendo cada día en nuestro contacto con la tecnología. Entonces es el diálogo continuo entre el humanismo, entre el ser humano en su expresión más ingenua y más mínima, y esa tecnología, que es una especie de brazo armado, desde luego, de la sociedad capitalista que se estaba construyendo, de la sociedad autoritaria, en fin, de esa sociedad actual que también conocemos y sufrimos. Yo creo que con esto quedan descifradas algunas de las claves de Tati, que podemos, si hay un poquito de tiempo, seguir explorando después. Entonces queremos hacerle una entrega de nuestro Manuel Sierra, nos ha hecho un
estas dos. Presentando Gonzalo, otro. Precioso. Antes ahora me dijo, No, no. No, muchas gracias. Muchas gracias. Solo quería agradecer una vez más a la organización del festival, Isabel, que me haya invitado a participar y a presentar pues, a uno de mis amores, que es Ascati, con el que cada día cuando tengo algún problema con el ordenador o con demás aspectos de la tecnología me acuerdo de él. solo recordarles que a la exposición de Ascati está ahí, con también los cortos y las fotografías de Lacos en el vestíbulo, para que la vean luego y la contemplen. No la disfruto. Sí, y ahora ya damos comienzo a Esta sesión estupenda en la que vamos a recorrer de los años 30 a los 60.